La jungla estaba en silencio, salvo por la respiración superficial y entrecortada de un hombre tendido en el barro húmedo, con la sangre filtrándose a través de la tela rasgada y acumulándose bajo sus costillas. El soldado de primera clase, Harold, presionó la palma de la mano contra la herida justo debajo del esternón y sintió calor desbordarse entre sus dedos. Su rifle yacía a 1 metro de distancia, medio sumergido en agua de lluvia y suciedad. A su alrededor, las sombras se movían entre la densa maleza, voces bajas hablando japonés, el clic metálico de los cerrojos de los rifles al correrse, el crujido de botas sobre hojas mojadas cerrando el círculo. Tenía quizás 2 minutos antes de que lo alcanzaran, quizás menos. Su visión se nubló por los bordes, y en algún lugar de la niebla de dolor y agotamiento, un solo pensamiento emergió. Lo atraparían vivo si se lo permitía. Y eso, decidió, no iba a suceder. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. Era octubre de 1944, en lo profundo de la selva de la isla de Leyte, en Filipinas, donde el regreso estadounidense para liberar el archipiélago se había convertido en una brutal batalla campal, a través de pantanos, enfermedades y un enemigo que se negaba a rendirse. La 96ª División de Infantería, apodada los Ojos Muertos, llevaba 6 días seguidos avanzando tierra adentro, abriéndose paso entre el barro y las nubes de mosquitos, intercambiando fuego de mortero con los defensores japoneses atrincherados que habían convertido cada cresta y barranco en un campo de batalla. El pelotón de Chen había recibido órdenes de investigar una supuesta ruta de suministro japonesa cerca de la aldea de Tabon, un grupo de chozas sin nombre, marcadas únicamente en mapas dibujados a mano que llevaban observadores de avanzada que rara vez vivían lo suficiente para actualizarlos. La misión era sencilla en teoría: localizar posiciones enemigas, solicitar artillería si era necesario y retirarse antes de que el contacto se intensificara. Pero la teoría solía morir primero en la selva. Chen tenía 23 años. Nació en un pequeño apartamento encima de una lavandería en el barrio chino de San Francisco, hijo de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos sin nada y construyeron su propio futuro con sudor y terquedad. Su padre lavaba la ropa 16 horas al día. Su madre planchaba camisas hasta que le marcaban las manos por las quemaduras de vapor. Y Harold creció comprendiendo que sobrevivir no era cuestión de suerte, sino de un esfuerzo incansable y sin glamour. No era un hombre corpulento, 1,75 m, fibroso, con manos callosas y un rostro que aparentaba menos edad, pero se comportaba con la serena intensidad de quien ha pasado toda su vida demostrando su pertenencia. Cuando bombardearon Pearl Harbor, Harold no dudó. Se alistó en una semana, ignorando las advertencias de su padre y las lágrimas de su madre, impulsado por un patriotismo feroz y sencillo que no admitía dudas. Quería demostrar que era estadounidense, plenamente y sin lugar a dudas, y eso significaba apoyar a su país cuando más lo necesitaba. El entrenamiento básico en el campamento Roberts, California, había sido brutal, pero Chen prosperó en la estructura y la claridad de la vida militar. No había ambigüedades en el campo de tiro, ni zonas grises en la carrera de obstáculos. O dabas en el blanco o no, o completabas la marcha o te retirabas. Se hizo conocido como un soldado confiable, sin ostentación, pero firme, el tipo de hombre que mantenía la cabeza baja y hacía su trabajo sin quejarse. Su puntería era sólida, su resistencia excepcional, y su actitud, tranquila, centrada, imperturbable, le valió el respeto de sus sargentos, sino el cariño de sus compañeros. Algunos de los hombres de su unidad hacían bromas sobre sus antecedentes, racismo casual envuelto en humor áspero, pero Chen lo ignoró. Había oído cosas peores durante su infancia. Las palabras eran solo ruido. Lo que importaba era lo que hacías cuando era necesario. Para cuando la 96ª División partió hacia el Pacífico en el verano de 1944, Chen había sido ascendido a soldado de primera clase y asignado a una escuadra de fusileros del 382º Regimiento de Infantería. La división se entrenaba en las Islas Hawaianas, realizando ejercicios de asalto anfibio en playas que parecían postales, pero que se sentían fatal al llevar el equipo de combate completo bajo un calor de 32 grados. Se les dijo a los hombres que se preparaban para la liberación de Filipinas, el primer paso de una campaña más amplia para expulsar a los japoneses de sus islas de origen y poner fin a la guerra. Chen asimilaba las instrucciones, estudiaba los mapas y limpiaba su fusil cada noche hasta que el metal brillaba en la tenue luz del cuartel. No pensaba mucho en el futuro más allá del entrenamiento del día siguiente. La guerra era enorme y abstracta, pero su papel en ella era simple: seguir órdenes, proteger a los hombres a su lado y mantenerse con vida el tiempo suficiente para terminar la tarea.
El desembarco en la isla de Leyte se produjo el 20 de octubre de 1944, como parte de una masiva operación anfibia que involucró a cientos de barcos y miles de soldados que atacaron las playas en un asalto coordinado cuyo objetivo era superar las defensas japonesas mediante la potencia de fuego y el impulso. El escuadrón de Chen desembarcó bajo un cielo gris, agobiado por fusiles, municiones, granadas, raciones y la certeza de que todo para lo que se habían entrenado estaba a punto de ser puesto a prueba en la clase más despiadada imaginable. La playa misma era un caos. Explosiones que levantaban géiseres de arena y agua de mar, oficiales gritando órdenes que eran ahogadas por el rugido de la artillería, médicos arrastrando a los heridos hacia la línea de flotación, donde las lanchas de desembarco esperaban para evacuarlos de vuelta a los barcos. Chen mantuvo la cabeza gacha y avanzó, concentrándose en la espalda del hombre que tenía delante, confiando en que la máquina de la que era una pequeña parte lo sacaría adelante. Los primeros días tierra adentro fueron una experiencia desoladora y agotadora. La selva era espesa y hostil. El terreno alternaba entre barro hasta los tobillos y laderas traicioneras cubiertas de vegetación podrida que cedía bajo los pies sin previo aviso. La visibilidad se medía en yardas, a veces pies. Los japoneses estaban atrincherados por todas partes, nidos de ametralladoras ocultos entre la maleza, francotiradores atados a las ramas de los árboles a 9 metros sobre el suelo de la selva, equipos de mortero ocultos en cuevas que surcaban las crestas. Cada avance se pagaba con sangre. El pelotón de Chen perdió 3 hombres en los 2 primeros días, no en dramáticos tiroteos, sino en emboscadas repentinas y brutales que estallaron sin previo aviso y terminaron con la misma rapidez, dejando cuerpos tendidos en el barro y a los supervivientes conmocionados y exhaustos. La selva se tragaba el sonido, distorsionaba la distancia y convertía cada sombra en una amenaza potencial. Era un lugar donde el miedo no era una emoción, sino una vibración constante y leve en la nuca, una advertencia que nunca cesaba. Para el 6º día, el pelotón se había reducido a la mitad de sus efectivos. Se prometieron refuerzos, pero no llegaron. Los suministros escaseaban. La lluvia caía a cántaros, pesados e implacables, que lo convertían todo en lodo e impedían mantenerse secos, lo que significaba que todos los hombres llevaban el hedor acre del sudor y la podredumbre, y las primeras etapas del pie de trinchera. La moral no estaba por los suelos, pero se decaía. Los hombres hablaban menos, dormían a intervalos cortos y espasmódicos, y se movían con la eficiencia mecánica de quienes están agotados. Chen también lo sentía. El peso del agotamiento oprimiendo sus hombros, el hambre persistente que las raciones no podían saciar, el dolor constante y leve de una docena de pequeñas heridas que nunca tenían tiempo de sanar. Pero no se quejó. Quejarse no cambiaba nada. En la mañana del 7º día, el escuadrón de Chen recibió la orden de avanzar como parte de una patrulla de reconocimiento. El objetivo era una presunta ruta de suministro japonesa que atravesaba un estrecho valle a unos 3 kilómetros al este del perímetro estadounidense. Los informes de inteligencia, si es que se les podía llamar así, sugerían que la zona estaba poco defendida, posiblemente abandonada. El jefe del escuadrón, un curtido sargento de Estado Mayor llamado Kowalski, que había sobrevivido a Guadalcanal y Nueva Guinea y llevaba las cicatrices como prueba, informó a los hombres con su habitual pragmatismo directo. Se moverían en columna escalonada, mantendrían la disciplina de ruido e informarían de cualquier contacto sin intervenir a menos que fuera absolutamente necesario. Si encontraban algo importante, llamarían a la artillería y se retirarían. Si no encontraban nada, marcarían la ruta como despejada y seguirían adelante. Simple, limpio, el tipo de plan que parecía bueno sobre papel y que normalmente se desmoronaba a los 10 minutos de contacto. La patrulla partió al amanecer, deslizándose por la selva en un silencio solo interrumpido por el suave chapoteo de las botas en el barro y el ocasional crujido de una rama bajo los pies. Chen caminaba cerca del centro de la columna, con el rifle agachado y listo, los ojos escudriñando la maleza en busca de cualquier señal de movimiento. La selva nunca estaba del todo tranquila. Los pájaros cantaban desde el dosel, los insectos tumbaban en nubes alrededor de sus cabezas, a lo lejos, el débil estallido de la artillería retumbaba como un trueno lejano. Pero había una cualidad en el silencio de esa mañana que se sentía diferente, más denso, como si la propia selva contuviera la respiración. Chen lo notó, pero no dijo nada. El miedo era contagioso, y expresarlo en voz alta solo lo intensificaba. Llevaban aproximadamente 1 hora en movimiento cuando el hombre punta, un delgado soldado raso de Ohio cuyo nombre Chen nunca recordaba, levantó el puño en señal de alto. La columna se paralizó. Chen se agachó, con el dedo apoyado en el guardamonte de su M1 Garand, y esperó.
El hombre punta avanzó sigilosamente unos metros, escudriñando entre el follaje, luego retrocedió lentamente e hizo una señal a Kowalski. Posición enemiga más adelante, atrincherada, tamaño desconocido. Kowalski indicó al escuadrón que se replegara y se reagrupara. Observarían, calcularían el número de efectivos y darían aviso. Nada de heroicidades, nada de riesgos innecesarios. Pero mientras el escuadrón comenzaba a retirarse, un único disparo resonó en la selva, agudo e inconfundible. El chico de Ohio cayó sin hacer ruido, con una neblina roja suspendida en el aire donde había estado su cabeza. Por una fracción de segundo, el mundo pareció detenerse, todos los hombres paralizados por la conmoción. Entonces, la selva estalló. El fuego de las ametralladoras atravesó el follaje desde múltiples direcciones, el agudo estaccato de las armas tipo 96 y tipo 99 desgarrando hojas, corteza y carne. Los hombres gritaron, se lanzaron a cubierto, devolvieron el fuego a ciegas entre la maleza. Chen se arrojó detrás de un tronco caído y levantó el rifle, buscando objetivos. Vio destellos a 20 metros y disparó 3 veces, metódico y controlado, como le habían entrenado. Los destellos cesaron. Se desplazó a la izquierda y volvió a disparar. La emboscada se ejecutó a la perfección, un cerco de manual diseñado para atrapar a la patrulla en una zona de muerte y aniquilarla antes de que pudiera pedir ayuda. Los japoneses esperaron a que los estadounidenses estuvieran completamente comprometidos, expuestos, y luego abrieron fuego desde 3 lados simultáneamente. Kowalski gritaba órdenes, intentando organizar una retirada, pero su voz se perdió en el caos de disparos y explosiones. Las granadas comenzaron a caer entre los estadounidenses, toscas granadas de palo que detonaron con golpes sordos y letales, lanzando metralla por los aires. Chen vio al hombre a su lado, un cabo llamado Davis, recibir un trozo de metralla en la garganta y caer agarrándose la herida, con la sangre brotando borbotones entre los dedos. No había tiempo para ayudarlo. No había tiempo para nada más que para sobrevivir. Chen disparó hasta que su cargador se vació, luego recargó y disparó de nuevo, moviéndose entre coberturas a medida que los japoneses se acercaban. El escuadrón se desintegraba, los hombres caían o huían, la formación se derrumbaba bajo el peso de la superior potencia de fuego y la sorpresa. Kowalski cayó, agarrándose la pierna y gritando por un médico que ya estaba muerto. El operador de radio fue el siguiente en ser alcanzado, y la radio se hizo añicos en una lluvia de chispas y plástico. No llegaba ayuda, no llegaba artillería, no había refuerzos. Estaban solos. Chen tomó una decisión. No podía salvar al escuadrón, pero podía cubrir su retirada. Encontró una posición tras un grueso tronco con buena visibilidad hacia la mayor concentración de fuego enemigo y comenzó a disparar con una agresividad deliberada y controlada. No pensaba en medallas ni en heroísmo. Pensaba en ganar segundos, quizás minutos, para que los hombres que lo seguían pudieran escapar. Derribó a 2 soldados japoneses que se habían abierto paso para avanzar. Luego se movió y disparó contra una ametralladora que había estado devorando el follaje a su izquierda. El arma se silenció. Recargó de nuevo, moviendo los dedos con la memoria muscular, y siguió disparando. Pero los japoneses se adaptaron. Empezaron a flanquear, avanzando por la selva con una eficiencia demostrada, y Chen se dio cuenta demasiado tarde de que había permanecido en posición demasiado tiempo. Una granada cayó a 1 metro a su derecha. Intentó rodar para alejarse, pero la explosión la alcanzó en pleno movimiento, levantándolo del suelo y estrellándolo contra el barro con una fuerza que le dejó sin aire. Un dolor intenso y agudo le recorrió el torso, y cuando intentó incorporarse, se le dobló el brazo izquierdo. La sangre lo cubría todo, empapando su uniforme y mezclándose con el barro. Su rifle había desaparecido, se le había escapado de las manos. Su visión se nubló. Oyó voces japonesas, cerca, gritando órdenes. Botas chapoteando en el agua. El roce de metal contra metal. Se obligó a moverse, arrastrando su cuerpo hacia una depresión baja llena de agua de lluvia y hojas podridas, mordiéndose la lengua para no gritar. Cada movimiento era una agonía. Podía sentir algo roto dentro de él, tal vez costillas, o algo peor. La sangre le llenó la boca y la escupió, jadeando. Presionó la mano contra la peor de las heridas y sintió el calor pegajoso latir contra su palma. Los japoneses registraban la zona, revisando metódicamente los cuerpos y llamándose. Chen yacía inmóvil, medio sumergido en agua sucia, intentando controlar la respiración. Si lo encontraban vivo, lo capturarían, lo interrogarían, y él sabía lo que eso significaba. Había oído historias. Estadounidenses capturados, torturados para obtener información, ejecutados lentamente,
cuerpos abandonados como advertencia. Pensó en sus padres en San Francisco, esperando cartas que quizá nunca llegaran, y sintió una oleada de ira tan intensa que atravesó el dolor. No iba a morir así, no tirado en el barro, no indefenso. Uno de los soldados japoneses estaba cerca, quizá a 3 metros, escudriñando la maleza con su fusil. La mano de Chen encontró algo duro y metálico, una granada, aún enganchada a su cinturón. Tenía los dedos manchados de sangre, pero logró desengancharla. El soldado se giró y sus miradas se cruzaron. Por una fracción de segundo, ninguno se movió. Entonces Chen quitó el seguro. La explosión fue ensordecedora en el reducido espacio. Un destello de calor y presión que arrojó a Chen hacia atrás, de espaldas al barro, y sumió el mundo en un silencio estridente y agudo. Cuando su visión se aclaró, el soldado japonés había desaparecido, reemplazado por un cráter calcinado y escombros dispersos. A Chen le zumbaban los oídos. Le dolía la cabeza y la sangre fresca le corría por la cara por una docena de heridas nuevas. Pero estaba vivo, y la explosión le había dado una segunda oportunidad. Se obligó a moverse, arrastrándose por el barro boca abajo, arrastrando su brazo izquierdo inutilizado. La jungla era un caos. Más soldados japoneses se congregaban al oír el ruido, gritando y disparando a ciegas a la maleza. Chen se dirigió hacia el sonido de los disparos, no alejándose, siguiendo un instinto que no tenía lógica, pero que se sentía bien en la niebla de dolor y adrenalina. Encontró a un soldado japonés caído, medio enterrado en el barro, y sacó su rifle tipo 38. Era más ligero que el Garand, desconocido, pero funcionaría. Comprobó el cerrojo, 5 balas aún en el cargador, y siguió avanzando. Los japoneses habían establecido una posición de mando en una trinchera poco profunda a unos 30 metros del lugar de la emboscada, con un grupo de oficiales y operadores de radio coordinando el ataque contra lo que quedaba de la patrulla de Chen. Chen podía verlos a través de los huecos en el follaje. 3 hombres agachados alrededor de un mapa, un operador de radio hablando rápidamente por un dispositivo portátil, 2 centinelas escudriñando la selva. Era un objetivo perfecto, y Chen comprendió con fría claridad que podía destruirlo. La idea no era heroica ni noble. Era práctica. Si derribaba el puesto de mando, el ataque fracasaría. La patrulla podría escapar. Y si moría en el intento, al menos moriría bajo sus propias condiciones. Se arrastró más cerca, cada movimiento como una puñalada de dolor en el pecho, hasta que estuvo al alcance de la granada. Le quedaban 2 granadas, ambas capturadas del soldado muerto. Quitó la primera anilla, contó 2 segundos y la arrojó a la trinchera. La explosión desgarró el aire y los hombres gritaron. Lanzó la segunda granada antes de que se despejara el humo, luego levantó el rifle y comenzó a disparar al caos. No apuntó con cuidado. No tuvo tiempo. Apretó el gatillo una y otra vez, accionando el cerrojo entre disparos, disparando a todo lo que se movía. La radio explotó en una lluvia de chispas. Uno de los oficiales cayó agarrándose el pecho. Los centinelas se giraron y dispararon frenéticamente en su dirección, las balas silbando entre las hojas sobre su cabeza, pero Chen siguió disparando hasta que el rifle se vació. Entonces lo soltó y volvió a moverse, arrastrándose lateralmente entre la maleza, sabiendo que los japoneses convergerían en su última posición. Su cuerpo flaqueaba. El dolor ya no era agudo, sino un entumecimiento profundo y extendido que le indicaba que se estaba desangrando. Sentía que su corazón latía más despacio, irregular. Cada respiración era una lucha, pero aún no había terminado. Encontró otra posición, sacó su arma, una pistola M1911 calibre, 45 que sentía insoportablemente pesada en su mano temblorosa, y esperó. Los japoneses llegaron en masa, barriendo la zona con fusiles en alto y bayonetas caladas. Chen los dejó pasar, tumbado en una depresión poco profunda bajo una maraña de raíces y enredaderas. Un soldado se acercó a menos de un pie de su cabeza, y Chen contuvo la respiración, sintiendo el sabor del barro, la sangre y el miedo. El soldado siguió adelante. Cuando la barrida pasó, Chen se arrastró en dirección contraria, hacia el sonido del agua corriendo. Un arroyo. Si lograba alcanzarlo, podría seguirlo de vuelta a las líneas aliadas. Era una esperanza desesperada, pero era todo lo que tenía. Llegó al arroyo después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo minutos, y se desplomó al borde de las aguas poco profundas y rápidas. Bebió profundamente. El líquido frío le impactó el sistema, y luego se obligó a seguir adelante, siguiendo el arroyo cuesta abajo. Su visión se desvanecía, los bordes se cerraban como un túnel, y sabía que se le agotaba el tiempo. Pero podía ver luz más adelante, luz real, no el resplandor verde filtrado del dosel de la selva,
y se arrastró hacia ella con sus últimas fuerzas. Salió de la selva a un claro, y allí, increíblemente, había soldados estadounidenses. Un puesto de observación avanzado, atrincherado junto a la línea de árboles, atendido por un escuadrón de su propio regimiento. Lo vieron y gritaron, y unas manos lo agarraron, poniéndolo a cubierto. Alguien le presionó un vendaje contra el pecho, y otra voz llamó a un médico, y Chen intentó hablar, pero no pudo articular las palabras. El mundo daba vueltas, se desvanecía, y lo dejó ir, entregándose a la oscuridad con la certeza de que ya había hecho suficiente. Harold Chen sobrevivió. Apenas. Fue evacuado a un hospital de campaña, luego a un barco, y finalmente a un hospital de verdad en Australia, donde los cirujanos pasaron horas reconstruyéndolo. Había perdido más de la mitad de su sangre, sufría múltiples heridas de metralla, un pulmón perforado, 3 costillas rotas y una fractura de cráneo. Los médicos dijeron que era un milagro que hubiera vivido lo suficiente para salir de la selva, y mucho menos para abrirse paso a través de una posición japonesa. Chen no se sentía como un milagro. Se sentía como un hombre que había recibido una segunda oportunidad y no sabía muy bien qué hacer con ella. Nunca regresó al servicio de combate completo. Las heridas eran demasiado graves y la recuperación demasiado larga. Para cuando recibió autorización para tareas ligeras, la guerra en el Pacífico entraba en su fase final y brutal, y Chen fue asignado a un depósito de suministros en la retaguardia. Pasó el resto de la guerra cargando camiones y gestionando papeleo, lejos de la selva, lejos del sonido de los disparos. Algunos hombres habrían resentido la degradación, la retirada de la acción, pero Chen solo sintió alivio. Había visto suficiente. Había hecho suficiente. Estaba listo para volver a casa. La guerra terminó en agosto de 1945 y Chen regresó a San Francisco en otoño. Al descender del barco de transporte, entró en una ciudad que le resultaba familiar y extraña a la vez. Sus padres lloraron al verlo. Su madre, apretándole el rostro entre las manos, repetía su nombre una y otra vez. Su padre, de pie, silencioso y con el rostro impasible, con los ojos húmedos de lágrimas que no dejaba escapar. No hablaron mucho de la guerra. Chen no dio detalles, y ellos no preguntaron. Le bastaba con estar en casa, vivo, lo suficientemente completo como para reconstruir. Trabajó en la lavandería durante unos años, ayudando a sus padres, ahorrando dinero, intentando encontrar una versión de vida normal que encajara con el hombre en el que se había convertido. Se casó con una mujer llamada Grace, una maestra de escuela que se había criado a 3 cuadras de distancia que comprendía sin necesidad de que se le dijera que algunos silencios eran necesarios. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, y Chen se entregó a la paternidad con la misma intensidad serena que había aplicado a todo lo demás en su vida. No habló de la guerra con sus hijos. No mostró sus medallas, una estrella de bronce y un corazón púrpura, ambas recibidas por correo años después, reconocimientos burocráticos de algo que sentía a la vez distante y omnipresente. Pero la guerra nunca lo abandonó del todo. Vivía en la forma en que se sobresaltaba con los ruidos fuertes, en la forma en que examinaba las habitaciones instintivamente en busca de salidas, en la forma en que algunas noches se despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza, con el olor a selva impregnando sus fosas nasales. Grace aprendió a reconocer las señales, a hablarle en voz baja y a darle espacio, y con los años las pesadillas se hicieron menos frecuentes, aunque nunca desaparecieron del todo. Chen aprendió a vivir con ellas, igual que había aprendido a vivir con las cicatrices que le cruzaban el torso y la leve cojera que regresaba en las mañanas frías. Décadas después, cuando los historiadores comenzaron a entrevistar a veteranos de la Guerra del Pacífico, Chen se mostró reacio a participar, pero su hija lo convenció, argumentando que su historia merecía ser contada, que las generaciones futuras necesitaban escuchar a hombres como él. Así que Chen se sentó con un joven historiador en su sala en 1989, con una grabadora encendida sobre la mesa de centro entre ellos, y hablaron con voz entrecortada sobre la selva, la emboscada, el arrastrarse por el barro. El historiador escuchó sin interrumpir, y cuando Chen terminó, preguntó, ¿qué te motivó a seguir adelante? Cuando estabas herido, rodeado, sin posibilidad de rescate, ¿qué te impulsó a seguir luchando? Chen pensó un buen rato antes de responder. No quería darles esa satisfacción, dijo finalmente. No quería que ganaran. No por encima de mí. No así. No fue una respuesta poética. No fue profunda. Pero era cierta, y al final, la verdad era lo único que importaba. Harold Chen falleció en 2003 a los 82 años, rodeado de su familia, mientras sus nietos jugaban en la habitación contigua. Fue enterrado con todos los honores militares en el Cementerio Nacional de San Francisco. La bandera,
Doblada, fue entregada a Grace, quien la sostuvo en su regazo y lloró en silencio mientras se oía el toque de queda a lo lejos. Su historia no era muy conocida fuera de su familia y de un pequeño círculo de historiadores militares. No había buscado la fama, no había escrito memorias ni pronunciado discursos. Simplemente había vivido su vida con la misma serena determinación que lo había impulsado a través de la selva 59 años antes. Pero para quienes conocieron su historia, quienes comprendieron lo que hizo en aquel claro de Filipinas, cuando todo cálculo racional indicaba que debía rendirse o morir, Harold Chen era un testimonio de algo tenaz e inquebrantable en el espíritu humano. No era un superhéroe, no era invencible. Era un hombre que se negó a rendirse, que eligió luchar incluso cuando luchar parecía inútil, que se arrastró entre el barro y la sangre y siguió adelante porque detenerse significaba rendirse, y rendirse era inaceptable. Al final, ese fue su legado. No las medallas, ni el reconocimiento oficial, sino la simple y feroz negativa a rendirse. Si esta historia te conmovió aunque sea una vez, suscríbete. Es el mínimo homenaje que podemos darle a hombres como él.